seguimos con el tercer mensaje de nuestra serie titulado Últimos Tiempos. Últimos Tiempos. Y si te perdiste estos mensajes que dimos a principio de mes, estamos hablando acerca de un tema escatológico. Escatología es el estudio de los últimos tiempos o los eventos finales de la Biblia. Y en CCI Jóvenes dedicamos por lo menos una serie al año para hablar acerca de este tema que la Biblia lo grita con fuerza. Y muy bien, quiero mostrarte los temas que hemos visto hasta ahora. El primer mensaje fue preparados, el segundo fue en alerta y el día de hoy veremos el tercer tema, 7 batallas del corazón en los últimos tiempos. Yo quiero que prestes atención a esto, 7 batallas del corazón en los últimos tiempos. Y tú y yo veremos cómo la Biblia nos lleva, Jesús de su boca nos lleva a esto y nos habla de este tema tan importante. Este es el tercer tema. Hablamos de la apostasía, hablamos del desafío de la fe y ahora hablaremos de esto, 7 batallas del corazón en los últimos tiempos. Mira bien, en Mateo 24 y 25, en Lucas 21, en Marcos 13, tú vas a encontrar a Jesús explicando el tema acerca de los últimos tiempos y eventos finales. Son capítulos asombrosos donde Jesús, detrás del renglón, detrás del pasaje, comenzó a revelar misterios en la palabra de Dios. Recuerda que Jesús hablaba bajo un método hebreo llamado drash, donde él hablaba un idioma literal, pero detrás de lo literario, él escondía misterios espirituales. Y esto es asombroso. Jesús era un genio literario, reconocido por cualquier cristiano o no cristiano. Te dirán, este hombre era un genio literario. Para hacer eso tardarías años de aprendizaje. Y él nos hablaba 2 mensajes en una misma situación. Así que él nos habla en estos versículos acerca de los últimos tiempos, pero ¿qué detonó que Jesús comenzara a hablar de esto? ¿Por qué él dedica capítulos enteros a hablar de esto? ¿De dónde surge el deseo de Jesús de hablar de los últimos tiempos? Bueno, hay una pregunta que desató el capítulo de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Y quiero que vayas a Mateo 24, versículo 3. Lo verás aquí en pantalla. Mira bien, dice la escritura, mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Es importante que tú sepas dónde está él sentado, porque la escritura nos dice que ahí mismo él regresará. Y es en ese mismo lugar donde él pondrá el pie en su segunda venida, donde él nos está diciendo los temas acerca del fin del tiempo. Y dice que él está sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Una pregunta detonó todo este mensaje acerca de los últimos tiempos. Ahora, presta atención por favor a esto. Los discípulos le hacen la pregunta a Jesús. Jesús quería esa pregunta. Jesús deseaba, y es esta pregunta que surge hacia finales del ministerio de Jesús, para él revelar un sinfín de misterios que están ahí. Ahora, quiero que veas esto, lo siguiente. Jesús comienza y dedica estos capítulos a responder esta pregunta. Pero no solo responderla, sino de una forma muy precisa y muy interesante. Y es lo que quiero mostrarte. Lo primero que Jesús enfatiza y le recalca a sus discípulos en respuesta a la pregunta que le han hecho es lo siguiente: miren que nadie los engañe. ¿Sabes? Cuando le hacen la pregunta a Jesús, ¿cuándo será el fin del tiempo? ¿Cuándo será el fin del mundo? Jesús, dinos. Lo primero que Jesús hace es decirle a sus discípulos, miren que nadie los engañe. Jesús sabía que vendrían un sinfín de enseñanzas, de filosofías, de ideas que comenzarían a abordar y permear el mensaje de los últimos tiempos legítimo de la Biblia. Y lo primero que Jesús hace ante todo es decirle a sus discípulos, miren por favor que nadie los vaya a engañar. Y luego comienza a expresarnos Jesús una enseñanza rica de profecía y misterios.
Y en estos capítulos Jesús nos dejó suficiente enseñanza como para que tú y yo no fuéramos engañados. Suficiente. Y es lo que quiero mostrarte en estos últimos capítulos de esta serie. Jesús comienza a decirle, la gente comenzará a perseguirlos, la cizaña crecerá demasiado juntamente con el trigo en las iglesias, muchos tropezarán, otros abandonarán la fe, pero en medio de todo eso habrá gente siendo fiel, gente perseverando hasta el fin. En medio de todo aquello, dice Jesús, vendrá la gran tribulación, la abominación desoladora en Israel, que es un tema de la Biblia muy profundo. Estas serán contracciones finales, dice la Escritura. Tanto así que no hubo un tiempo como aquel y no volverá a haber un tiempo así, dice Jesús. Y entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor y vendrá el Hijo del Hombre. La señal clara de mi venida, dice Jesús, seré yo viniendo. Pero antes de que ustedes me vean, comenzará a acontecer una serie de circunstancias en el mundo que les prepararán para lo que viene. Ahora déjenme mostrarles lo siguiente. Jesús nos habla en Mateo 24 del versículo 3 hasta el 31 acerca de todas estas señales. Presta atención. Desde el versículo 3 hasta el 31 Jesús comienza a hablarnos de las señales. Y Jesús comienza a decirnos todo lo que va a acontecer. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Y comienza a decirles, ocurrirá esto, ocurrirá lo otro, terremotos, guerras, hambres, enfermedades, persecución, apostasía. Todo eso. Pero es en el versículo 32 que Jesús deja su modo profético y de maestro y toma el modo pastor. Y del versículo 32 de Mateo 24 hasta el versículo 46 de Mateo 25, Jesús comienza a enseñarnos algo maravilloso, y es cómo nos preparamos como cristianos para esos tiempos. Presta atención a eso, es la base de este mensaje y del último mensaje que veremos el otro sábado. Jesús les enseña en Mateo 24, en sus primeros versículos, lo que va a comenzar a acontecer, pero en el versículo 32 Jesús deja el modo profético y de maestro y Él comienza a hablarles como pastor y les comienza a decir, si quieren soportar esto primero, tendrán que escuchar esto que les estoy diciendo ahora. Y Él comienza a enseñarnos y Él comienza a prepararnos. Es aquí donde aparecen las 7 batallas del corazón en los últimos tiempos. Sabes, cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, las personas no van a pensar en su teología, en su línea escatológica. Las personas van a pensar, ¿por qué no me preparé? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no preparé a mi familia? ¿Por qué no le hablé a mis amigos? ¿Por qué no compartí con alguien más de esto? ¿Por qué no me preparé? Y Jesús nos comienza a enseñar en estos pasajes cómo tú y yo debemos prepararnos. Es en Mateo 24 del versículo 32 hasta el versículo 46 de Mateo 25 que Jesús nos habla de 7 parábolas o historias que nos hablan de cómo prepararnos. ¿Sí? Jesús está en el mismo lugar, está sentado en el Monte de los Olivos y está contestando esta pregunta en Mateo 24, y en Mateo 25 sigue contestándola, y Él comienza a hablarle a sus discípulos de 7 parábolas o historias acerca de cómo tú y yo debemos prepararnos para estos tiempos finales. Bien, así que acompáñenme a ver esto. Fíjense bien, la primera batalla que veremos hoy es esta. Jesús nos dice que habrá una batalla por el discernimiento. Jesús nos dice que habrá una batalla por el discernimiento. Con esto comienza Jesús a explicarnos cómo prepararnos, y Él nos enseña esta batalla a través de la parábola de la higuera. Vayan conmigo a Mateo 24 del 32 al 35. Ustedes lean todo Mateo 24 y 25. Mira bien, Jesús nos está enseñando algo, y cuando Jesús toma su modo pastor, Él comienza a decirnos, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta.
Lo primero que Jesús nos está enseñando es que habrá una batalla por discernir, ya te explico mejor, una batalla por discernir las temporadas y qué medidas debemos tomar como creyentes ante ellas. Jesús dijo: cuando vean estas señales, sepan que estoy a las puertas. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Pocas veces verás a Jesús diciéndole a sus discípulos: aprendan esto. Definitivamente Jesús se expresaba para que la gente aprendiera, pero solo hay 3 ocasiones en la Biblia donde Jesús le dice claramente a sus discípulos: aprendan esto. Una de ellas es cuando Jesús les dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. La segunda es cuando Jesús les dice: aprendan que quiero misericordia y no sacrificio. Y la tercera es esta. Volvamos a poner el versículo 32. Jesús les dice: de la higuera deben aprender esta parábola. Es la tercera ocasión donde Jesús le dice a sus discípulos: aprendan esto, aprendan esto. Y es en respuesta a la pregunta: ¿cuándo será el fin? Así que vean, Jesús les está diciendo: aprendan la parábola de la higuera. ¿Y cuál es la parábola de la higuera? ¿Cuál es la enseñanza? Jesús se las dice: cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que ya está cerca, que la hora ya está cerca. ¿Sabes? Jesús le está diciendo a sus discípulos: así como ustedes saben identificar cuando ya el árbol comienza a echar su fruto, de la misma forma, cuando ustedes vean todo esto que les he dicho anteriormente acontecer, de la misma manera ustedes deben saber que ya está cerca. Jesús les está diciendo: así como el árbol se extiende y sus ramas tiernas brotan y las hojas salen, y ustedes automáticamente en su mente reconocen que hay una temporada nueva que viene, ustedes automáticamente saben que un cambio de estación está ocurriendo. Jesús les está diciendo: de esa misma forma, cuando vean todo lo que les he dicho, sepan que estoy cerca. Ahora, quiero darte algunos datos nada más. Miren qué interesante. Jesús les dice: cuando vean guerras, cuando vean hambres, cuando vean el aumento de todo esto, de las enfermedades, el aumento de terremotos, cuando vean un aumento en la persecución al cristianismo, cuando vean un aumento en el amor de muchos enfriarse, entonces sepan que estoy cerca. Ahora, tú podrías decir: bueno, pero eso es obvio. No, no es obvio. Es obvio para ti porque estás viviendo en estos tiempos, pero para los tiempos de Jesús la gente lo creía loco. La población ni siquiera había alcanzado los niveles desmesurados a los que hemos llegado ahora. Y la gente no entendía lo que Jesús está diciendo. ¿Guerras, Jesús? Si aquí solo el Imperio Romano hace guerras y tiene monopolizado el mundo. Jesús les dijo: ustedes lo verán. Jesús le estaba hablando a la última generación, a la generación que comenzaría a ver esto. Quiero darte algunos datos. Sabes, según las Naciones Unidas, los conflictos y la violencia van en aumento cada año. Y la mayoría de conflictos actuales se libra entre agentes no estatales, como milicias políticas, grupos terroristas internacionales y grupos delictivos. En el 2016, la cantidad de países que se vieron afectados por conflictos violentos alcanzó el nivel más alto registrado en los últimos años. Cada vez se levantan más grupos armados. El número de grupos, dando un ejemplo, armados en la guerra civil de Siria creció de 8 a varios miles hasta la fecha. La tasa de homicidios sigue aumentando a nivel mundial, esto según las Naciones Unidas. Cada año aumenta un 4%, y de ser así, dicen las Naciones Unidas, jamás alcanzaremos la meta del 2030 de desarrollo sostenible. Jesús dijo: eso no lo van a alcanzar. La mayoría de los atentados mortales, escucha esto, tienen lugar en Oriente Medio. Sabes, la Biblia nos dice que cuando nos acerquemos hacia los últimos tiempos, el foco del mundo dejará de ser América, comenzará a ser Medio Oriente, donde está Israel, porque donde inició todo, ahí terminará, dice la Escritura. Jesús dijo entonces que habría aumento de guerras. ¿Están aumentando las guerras? Están aumentando. Tú no te das cuenta porque no son guerras mundiales, sino que son conflictos entre fronteras y países, guerrillas, pero están aumentando cada año y las Naciones Unidas no saben qué hacer con ello. Jesús dijo que aumentaría el hambre.
Según el estado de seguridad alimentaria y de nutrición del mundo, casi 690 millones de personas pasaron hambre en el 2019, un aumento de 10 millones de personas del 2018 y casi un aumento de 60 millones los 5 años anteriores. Tras la pandemia, esto aumentó desmesuradamente, dijeron. Se estima que a finales del 2020 hubo un aumento de 130 millones, casi 800 millones de personas están viviendo hambre. Jesús dijo, aumentará el hambre. Jesús dijo, aumentarán las enfermedades. En aquella época una gripe te mataba y era suficiente. Te voy a dar datos nada más solo de 2 tipos de enfermedades. Los trastornos mentales o enfermedades mentales están aumentando en todo el mundo. Esto según la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho se estima que entre 1990 y 2013 el número de personas con depresión o ansiedad ha aumentado cerca de un 50%, pasando de 416 a 615 millones de personas afectadas. Casi el 10% de la población tiene una situación de enfermedad mental. Ahora, enfermedades venéreas o de transmisión sexual. ¿Sabes? Escucha este dato. A nivel global, 376 millones de personas son infectadas con enfermedades de transmisión sexual cada año, según la ONU. Más de 1 millón de personas diario, en su mayoría jóvenes, están siendo infectadas con estas transmisiones sexuales. Escucha lo que dijo la ONU. Escucha esto. Estamos preocupados. Sabes, cada año se invierte millones para detener esto, en campañas, en políticas, millones, y lejos de reducirlo, aumenta. Estamos preocupados por la falta de progreso que se ha hecho para detener la propagación de las enfermedades de transmisión sexual en el mundo. Escucha esto, se trata de una señal de alerta para que despertemos. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Esto seguirá aumentando, dijo Jesús. Seguirá aumentando. Jesús dijo, aumentarán los terremotos. Con el avance de la tecnología, cada año se registran más sismos y en algunos casos de mayor escala, dice Estados Unidos. Para darles un ejemplo, el ejemplo de Islandia, en el 2019 se registraron 3.400 temblores. En el 2020, 34.000, pero en el 2021, 40.000. Jesús dijo, aumentarán los terremotos. Jesús dijo también, dijo Jesús, voy de lo general a lo específico, también aumentará la persecución para ustedes, dijo Jesús. Jesús fue claro, es el único líder que te invita a servirle y te presenta el panorama negativo y positivo. Escucha esto, con la pandemia ha aumentado enorme la persecución de los cristianos. Más de 340 millones de cristianos fueron terriblemente perseguidos en todo el mundo en el 2020. Un fenómeno que aumentó constantemente y se va exacerbando por la pandemia, según un informe de la organización sin fines de lucro, Puertas Abiertas. En los últimos 8 años la persecución ha ido en constante aumento. Solo entre el informe de 2017 al 2021 la persecución ha aumentado 8.11%. Escucha, por primera vez, todos los países de la clasificación muestran un nivel muy alto de persecución por primera vez. Son 50 países, pero en 74 países encontraron niveles graves y severos de la persecución al cristianismo. Jesús dijo eso. Y Jesús dijo, todo eso aumentará. Esta es la parábola de la higuera. Lo primero que Jesús nos dice, tal vez vamos al punto 1, por favor. La primera batalla, dice Jesús, será por un discernimiento para entender la temporada en que vivimos. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, entiendan la parábola de la higuera. Aprendan a discernir las temporadas que viven. Tú como creyente, ¿entiendes la temporada que estás viviendo? Jesús dijo, cuando todo esto vaya en aumento y seguirá en aumento, dijo Jesús, yo estoy cerca, dijo. No es que ya es el fin, dice él, pero ojo, estoy cerca, dijo Jesús. Muy bien, la segunda batalla
que nos muestra Jesús será la batalla por los mensajeros. Jesús nos dijo que la segunda batalla acerca de los últimos tiempos será esta, una batalla por los mensajeros. Y Jesús comienza a enseñarnos acerca de los días de Noé. Años pasados, en una serie de escatología, hablamos acerca de lo que representa los días de Noé. Hoy no podremos hablar de eso porque es demasiado, pero Jesús lo que hace es enviarnos al Génesis y decirnos: estudien lo que ocurrió en los días de Noé, porque así mismo será mi venida. Estudien lo que ocurrió en los días de Lot, porque así mismo será mi venida. Así que mira lo que Jesús nos está diciendo. Mateo 24, en sus siguientes versículos: la venida del Hijo del Hombre, o sea, su venida, será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira bien, Jesús comienza a enseñarles, así como en los días de Noé, un pregonero de justicia, dice la Escritura. ¿Sabes lo que hacía Noé? Noé le decía a la gente: viene juicio de Dios, viene un juicio de Dios. Y le decía a las multitudes: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y dice la Escritura, la gente no hizo caso hasta que aquel día llegó y consumió a todos. Jesús nos está hablando que habrá una batalla por mensajeros creyentes que comiencen a decirle a su misma familia: viene Cristo, prepárense. Que le diga a sus amigos: viene Cristo, alístense. Que le diga a sus compañeros de trabajo: viene Cristo, viene Cristo. Y habrá una lucha, nos está diciendo Jesús, en los últimos tiempos, de mensajeros como Noé, como Jeremías, que comiencen a hablar un mensaje que no es muy agradable, porque es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de volver al Señor, es un mensaje de que luches por tu santidad. Pero dice la Escritura que lucharemos esta batalla. Tu corazón va a librar esta batalla por hablar acerca de su venida o callar su venida. Sabes, Jesús siempre habla, y Jesús nos dijo acerca de estas cosas: se las estoy diciendo antes que sucedan. Él nos dijo todo lo que necesitábamos saber para esto. Jesús estaba preparando a sus discípulos y nos estaba preparando a nosotros. Ahora mira bien, si quieres apuntar, 1 Corintios 14:8, sabes, dice lo siguiente: si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Estas son batallas que libraremos. Ahora nos dice el escritor en Corintios, el Espíritu: si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? ¿Sabes lo que está diciendo? En la antigüedad el toque de trompeta significaba muchas cosas. Significaba avancen, significaba retírense, significaba esperen. Y cuando el trompetista del ejército no sabía tocar bien el sonido que era para avanzar, podía decirles retroceder. O si tenían que avanzar y les decía: esténse ahí, podía destruir todo lo que el ejército tenía que hacer. Sabes, de la misma forma la Escritura nos dice: si ustedes no entienden el tiempo que viven, la primera batalla, y si ustedes no saben dar el toque de trompeta ideal, dar el mensaje, ¿cómo sabrá la gente que debe prepararse? Sabes, no podemos seguir evadiendo este tema acerca de los últimos tiempos con la evidencia que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas iglesias en el mundo siguen hablándote solamente de una prosperidad personal, cuando la Escritura está gritando acerca de todo esto y nos está diciendo: prepárense, vivan con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Pero a veces el creyente vive con los pies en la tierra y la mirada en la tierra. Sabes, la Escritura dice que somos peregrinos. Peregrino significa que no pertenecemos a esta tierra. Dice la Escritura que nuestra patria es celestial. Por eso dice la palabra, tenemos que estar, sabes, con los pies en la tierra y la mirada hacia el cielo, sabiendo que tenemos que laborar, tenemos que avanzar en este mundo, pero por favor no descuides tu mirada de que tu patria está en el cielo. Si no, puedes cometer un grave error y comenzarás a tocar
un toque de trompeta, dice la Escritura, y la gente no entenderá. Y mientras Dios le está diciendo al mundo, prepárense porque vengo, tú estás diciéndole al mundo, tranquilos, no hay que prepararse. Habrá una batalla por mensajeros, dice la Escritura, hacia los últimos tiempos. Bien, finalmente la tercera batalla, y con esa terminaremos hoy y las otras las veremos el próximo sábado. La tercera batalla, nos dice Jesús, será esta: por mantenerse despiertos. Por mantenerse despiertos. Ve conmigo a Mateo 24. Nota que es una línea constante de lo que Jesús está enseñando. Es una línea constante. Dice la Escritura en Mateo 24, del 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesús utiliza el ejemplo del ladrón para hacernos ver algo sumamente importante. Estén alerta, dice Jesús. Él comienza a advertirnos: tengan cuidado del insomnio espiritual, que es muy fácil de tener. Tengan cuidado. Sabes, la Biblia dice que su venida será como en los días de Sodoma y Gomorra. Sabes, dice la Escritura que Sodoma y Gomorra, sabes, pecaron de ociosidad, dice el Señor. Mira qué raro esto. Tú no lo verás en otros pasajes, pero dice la Escritura que pecaron de ociosidad. Tenían tanto que dejaron lo importante a un lado y comenzaron a vivir en ociosidad, a perder su tiempo, y esto los llevó a la depravación. En Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Jesús nos habla de los últimos tiempos y 10 veces nos dice: velen, velen. 10 veces velen. Y velar significa estar despierto en un tiempo que está destinado a permanecer dormido. Mantenerse despierto mientras otros estén durmiendo. Jesús nos está diciendo: si ustedes supieran lo que va a ocurrir, ustedes permanecerían despiertos, espiritualmente despiertos. Sabes, habrá una batalla en estos últimos tiempos por creyentes para que logren mantenerse despiertos y velando a lo que va a ocurrir, velando a lo que el Señor estará haciendo. Y quiero terminar con esto. Maxi Seravica es uno de los hombres de Argentina que Dios usó para hacer este estudio acerca de los últimos tiempos, poderoso, un estudio tremendo. Y quiero que escuches este testimonio que él cuenta acerca de la iglesia iraní. Presta atención. Él habla acerca de la iglesia iraní. Sabes, actualmente la iglesia iraní es una de las iglesias que más está creciendo en el mundo. No es en Norteamérica, no es en Suramérica, Centroamérica y mucho menos Europa. Es en la iglesia iraní que está creciendo de manera exponencial. Ahora, sin dinero, sin templos, liderados principalmente por mujeres. No por mujeres que andan peleando por el aborto o peleando por una inclusión de idiomas. No, mujeres que han salido de la trata de personas, de la prostitución, de las drogas. Estas mujeres están liderando un movimiento poderoso en el mundo, en la iglesia iraní. Poderoso. Ahora, estas mujeres lo hacen a través de iglesias subterráneas. Mira qué tremendo. Subterráneas. Y cada vez que salen de ahí, no saben si van a regresar, porque los queman vivos, los matan, los violan, los golpean severamente. Y sabes, a una de estas mujeres líderes se le dio la oportunidad de trasladarse a Estados Unidos para seguir su ministerio desde allá con más seguridad, con más comodidades, tranquila. Y ella viajó con su esposo. Estuvo un par de semanas en Estados Unidos y de repente un día llega a su casa y le dice a su esposo: tú tienes que llevarme de regreso a Irán, le dice. Su esposo no le entiende y le comienza a decir: aquí estás tranquila, yo estoy tranquilo de que tú vas a regresar a casa, de que nada te va a pasar, desde aquí puedes seguir dirigiendo tu ministerio. ¿Cuál es el problema?, le dice. Escucha lo que ella le dijo. Es que tú no entiendes, le dijo ella.
En Occidente, o sea, en América, hay una canción de cuna satánica, le dice, que adormece a los cristianos. Y siento que me estoy durmiendo, le dice ella. Llévame de vuelta a Irán. Mira qué tremendo esto. Inmediatamente dice Max, recordé y el Espíritu puso en mi mente a Sansón dormido a los pies de Dalila. Y el Señor me dijo, ve y estudia lo que significa Dalila. Y Dalila, entre sus definiciones, la raíz es diluir. ¿Sabes? Y el Señor le decía a él, hay una generación de hombres y mujeres en Dios que tienen un llamado de Dios, una fuerza. Jóvenes que Dios ha llamado a grandes cosas, pero sabes, están dormidos, están dormidas a los pies de Dalila. Están diluidos, están debilitados. Y tienen la fuerza espiritual, el Espíritu de Dios los respalda, pero están dormidos a los pies de Dalila. Sabes, el mensaje de los últimos tiempos es un mensaje que te radicaliza. El mensaje de que Cristo viene no te da lugar a neutralidades. El mensaje del Evangelio te cimienta en Cristo, pero no te deja lugar a grises, a nadie, a nadie. Sabes, hay 7 batallas que Jesús nos dijo vamos a librar en los últimos tiempos. Y hoy vimos 3 de ellas. Ayúdenme a poner la primera. Batalla por el discernimiento. La segunda será una batalla por los mensajeros. La tercera será una batalla por mantenerse despiertos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Es tiempo para que tú puedas hablar con Dios ahí donde estás. Aprovecha esto, aprovecha, la iglesia es para esto, para que tú puedas nutrirte, para que tú puedas buscar de Dios de una forma diferente. Y aprovecha este momento para que tú puedas hablar con Dios. Aquí estamos, Jesús, de manera presencial algunos y otros a través de las plataformas digitales. Aquí estamos, Jesús. Y nadie nos conoce mejor que tú, Señor. Nadie. Solo tú conoces el corazón, solo tú conoces el alma, solo tú conoces el sufrimiento personal de cada uno. Pero hoy no queremos pedir bendiciones. Hoy no, Señor. Señor, hoy queremos pedirte a ti. Queremos a la persona de Jesús. Ven, Señor Jesús. Dejamos a un lado todo aquello que es materialista por un momento y comenzamos a desearte a ti. Sabes, lo que te hace falta es Cristo. No es una persona a tu lado, es Cristo. No es un mejor trabajo, es Cristo. No es más diversión, es Cristo. Lo que te hace falta es Cristo. Sabes, y Él nos dijo en la Escritura, vengo pronto. Y el que escuche diga, ven, Señor Jesús. Hoy nuestro clamor es ese, ven, Señor Jesús. Llena el corazón, llena el alma, la mente, el espíritu. Señor, si de repente nos ha faltado discernimiento y estamos en esa batalla del discernimiento por entender las temporadas, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven a nuestra vida, Señor. Si de repente, Señor, hemos estado en la batalla por ser mensajeros de tu mensaje, por ser mensajeros de la palabra de Dios, ven, Señor Jesús. Ven a nuestra vida, Señor Jesús. Ven a nuestro corazón. Despierta el corazón, como decía Jeremías, despiértalo, Señor. Si de repente hemos estado en la batalla por mantenernos despiertos y los pies han estado en la tierra, pero la mirada no ha estado en el cielo, despiértanos, Señor Jesús. Despiértanos el corazón. Despierta nuestra vida. Haznos entender el tiempo que vivimos. Haznos comprender el tesoro del mensaje que nos has dado. Haznos disfrutar de velar por ti, Señor, mientras tú vienes, Señor Jesús. Oramos en el nombre de Cristo que tú te vuelvas una puerta de Dios ahí en tu casa,
Que tú te vuelvas una puerta de Dios entre tus amigos. Que tú te vuelvas una puerta de Dios entre tu pareja. Y que nada te desaliente, nada te desanime. Y que el mensaje de su venida se encienda en tu corazón. Y que seas un hombre y una mujer que tiene los pies en la tierra, pero su mirada permanece en el cielo. Permanece hacia arriba, esperando a su amado, esperando a su Salvador. Ven tú, Señor Jesús. Hoy no pedimos cosas materiales. Ven tú, Señor Jesús. Llena el corazón, Padre. Llena el alma. Llena el espíritu. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.